Bueno, esto es lo que faltó agregar en conducción, el ejercicio que les comentaba que había quedado sin incorporar, es este. Ahí tienen la referencia, dónde está extraído, el ejercicio de la guía, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha usado la facultad? Tiene valor para responder a estas fórmulas. Así todo, vamos al grano, ustedes ya resolvieron uno, el de la hielera, que es semejante, pero tiene más detalles. En un ser humano, una capa de grasa y músculo se encuentra bajo la piel, que tiene un espesor, que tiene espesores diferentes según el lugar que se evalúa, obviamente. En respuesta a un ambiente frío, los capilares cerca de la superficie del cuerpo, la piel, se contraen reduciendo el flujo sanguíneo y por lo tanto la conductividad térmica de los tejidos, como evita perder energía calórica. Estos tejidos forman una caparazón de hasta 1 pulgada, 2,5 centímetros de espesor, con una conductividad térmica, acordate de esto, conductividad térmica, coeficiente de conductividad térmica para distintas sustancias. En este caso, el ser humano, 0,21 vatios por cada metro de longitud y por cada grado Kelvin de cambio de temperatura. Lo que te expliqué en el ejercicio anterior. La misma que la piel o grasa, o sea, ese espesor del tejido humano, del centro hacia afuera, es más o menos semejante, su coeficiente de conductividad térmica, como te dice acá, que la piel lo grasa, todo el tejido del medio interpuesto entre el centro corporal y la superficie. Es una forma de simplificar, lo importante es cómo manejar esos datos en base a estas fórmulas, ¿no? La más común de todas es la que hemos usado en el ejercicio anterior. Entonces, la primera pregunta es calcular la razón de pérdida de energía térmica. Y otro subrayo, que es el concepto básico que te comentaba en el ejercicio anterior, que es ese concepto. Que yo te lo comparaba, para que te acuerdes, más sencillo, con un caudal. Caudal es una razón de volumen en el tiempo, acá razón de pérdida de energía. Volumen en el tiempo, comparativamente, para que te sea más fácil acordarte, entender, cantidad de calor en la unidad de tiempo. A eso le llaman razón de pérdida de energía térmica. Yo te ponía la nomenclatura que usa Serway, es una copia del texto del libro, es para que asimiles, se trate de este tema que es tan poco habitual, para que te sea lo más sencillo posible. Acordate que la fórmula comprende el coeficiente de conductividad térmica del área a través de la cual se transmite la pérdida de energía, la diferencia entre la temperatura externa, interna y externa, a través de una longitud o espesor determinado en este caso. Este coeficiente te lo dan, el 0,21. El área corporal, todo el área corporal está expuesto al medio ambiente, y eso es el 1,73 metros cuadrados, te lo saco. Y te lo tendrías que saber o dar como dato. Acá lo dan en una de las preguntas, es la superficie corporal. Es promedio, pero es correcto, es, digamos, de tabla. Por la diferencia de temperatura entre lo interno y lo externo, 37 grados promedio, la temperatura corporal en el interior del cuerpo y lo externo a nivel de la piel. A través de una longitud, un espesor rarísimo que ponen acá, que te ponen que tiene 2 centímetros, ¿no? De donde el centro corporal hasta afuera tiene prácticamente, podés hablar de 15, 20 centímetros, no importa, es lo que propone, punto, es lo que usamos. Y después sustituir los datos, el coeficiente de conductividad térmica, la superficie corporal, no te puedo decir más, ahí no hay otra cosa que hacer. Esta diferencia es la diferencia de temperatura dividido ese espesor, a través de tal longitud que yo te lo explicaba en el primer ejercicio que resolvimos. 73 vatios es casi, digamos, de rutina, una formalidad, pero sirve para que manejes las unidades, te sustancies con qué se pregunta. Calcular energía térmica perdida debido a la conducción en 1 hora, es toda la energía térmica, es más sencillo, es la parte básica, es esto. Es eso que te estoy poniendo ahí.
Entonces, de la fórmula básica, la razón de pérdida de energía térmica o variación de energía térmica, cantidad de calor en el tiempo, qué cantidad de calor se pierde, acá te pregunta en una hora, haces pasaje de término, esa razón, ese valor de pérdida de energía, transferencia de energía por el tiempo, esa H que acabas de calcular, la que son 73 joules por segundo, vatios, joule por segundo por el tiempo, los 73 joules por segundo, una hora, el tiempo, 3600, esa cantidad de joules. Ahí no hay mayor cuestión. Por eso es realmente usar los términos de la fórmula en distintas direcciones según lo que quieras averiguar. Y en C, calcular el cambio de temperatura corporal. O sea, lo que te está preguntando es qué variación de temperatura corporal va a tener al cabo de una hora si la energía que se perdió no se repone. Supongo una masa corporal, 75, no te va a hacer falta, lo que sí te va a hacer falta es la superficie corporal. Más allá de eso, cambio de temperatura corporal. De la fórmula básica, otra vez, esa es la fórmula que te mostraba al comienzo, que es la que tienes que tomar en cuenta para recordarlo como guía, la más importante. Entonces, de esto, hay que memorizarlo esto. Tratar de entender las unidades y que te pregunten en cada caso. Por eso este ejemplo que te decía que me faltaba, que estaba hecho y se me había quedado en las pizarras mías y quería transmitirte, por supuesto. Entonces acá, a partir de la fórmula base que nos sirve en cada caso para despejar lo que nos preguntan, yo lo que necesito saber es cuál es la variación de temperatura que existe entre lo interno y lo externo, o variación que se produjo por esa pérdida de energía. Entonces simplemente lo que despeja acá es variación de temperatura, es H por L dividido coeficiente de conductividad térmica por el área. No es sustituir con valores, saber qué representa cada término de la fórmula. El H es lo que calculamos al comienzo, el 73 vatios, por la longitud. La longitud que era el espesor, que es raro 2 centímetros, 0,02 metros, acá que es de tabla, te lo da el enunciado mismo, y la superficie, el área y la superficie corporal. Son 4 grados Kelvin. Yo te pongo todas las unidades, pero no te compliques tanto, homogeneizar el sistema y obtener la unidad de la magnitud que estás buscando. Acá yo lo pongo. Vatio por metro, dividido esa unidad que es el coeficiente de conductividad térmica, que es un poquito más complejo, vatio por metro por cada grado Kelvin, y la superficie. Eso vos haces análisis medicinal, te queda grado Kelvin solo. Variación de temperatura entre lo externo y lo interno. Es decir, perdón, ahora que la averiguaste la variación de temperatura, yo te lo digo más sencillo que 37 y 33, que la temperatura a la cual se llegó, directamente son 4 grados Celsius, 4 grados Kelvin, indistintamente, grado a grado, no la temperatura que marca un termómetro, sino cuánto cambió en cantidad, ¿no? Bueno, 4 grados, la respuesta que te pregunta puede ser grados Celsius, que generalmente se maneja un grado Kelvin. Lo que pasa es la temperatura corporal de los termómetros, pasa son libros que están escritos en inglés, entonces sacado de ahí se utiliza grado Kelvin. Punto. Lo que te voy a explicar ahora, lo último que hay que agregar, les decía, ese tema de radiación, que he tratado de simplificarlo al máximo, porque realmente lo que más tenéis que conocer qué significa cada término de la fórmula, del cálculo de la radiación, y el análisis dimensional. No hay otra cosa, tenés que guiarte con una fórmula fija, muy, muy particular. Lo básico es que la radiación es la transmisión de energía, del calor, energía térmica del calor, mediante ondas electromagnéticas. Y transmitirlo a través de la luz infrarroja, la ultravioleta, etcétera, etcétera. Y esa particularidad es que las ondas electromagnéticas no necesitan para propagarse ningún elemento material, o sea, pueden transmitirse o propagarse en el vacío.
tomar el ejemplo de la luz, lo que nosotros usamos para la visibilidad es lo más sencillo de todo, ¿no? La fórmula, voy directo ahí, hay el párrafo básico que tiene el texto, yo voy directamente a lo que quiero que tengas como base, después relees si te hace falta para tener una mejor conexión con los datos, pero esa razón, corriente de calor, transmitida a través del vacío por estas ondas electromagnéticas, tiene que ver, suponte un radiador de estos de calefacción, cualquiera, esos calefactores infrarrojos que casi ya no se usan, o un radiador de los comunes, eso irradia, hace dos mecanismos, convección y radiación. La radiación es lo más importante. Ese corriente de calor por ondas electromagnéticas tiene que ver con el área de la superficie que produce la radiación, superficie. Esto es muy difícil que te tengas que manejar, es un número abstracto que va entre 0 y 1, es una tabla de comparación con un prototipo experimental que se considera comparativamente como es la capacidad de emitir energía en la unidad de tiempo, pero no tiene unidades. Simplemente es un número abstracto, simplemente manejarlo así, no hay que complicarse más la vida, porque si no querés entrar en un detalle de una fórmula, tenés que dedicarte a eso como una especialidad, no tiene sentido para que uno tiene que usarlo. Multiplicado una constante, que es el detalle del individuo que generó el fenómeno, que descubrió, pudo calcular el fenómeno de radiación, que es Stephen Boltzmann, los dos autores, perdón, y multiplicado por una potencia, por una temperatura elevada a la cuarta potencia. Simplemente eso, jóvenes, no. Se llama relación de Stephen Boltzmann porque usa esa constante estos dos autores. Bueno, y esa es la constante que tampoco tenés que aprendértela, obviamente. Yendo a un ejercicio, vas a ver que lo que se utiliza en el ejercicio son datos dependientes de lo más común, cómo cambia el área, cómo cambia la superficie. Lo otro, la constante de emisividad no cambia si estás hablando del mismo elemento radiante, como tampoco va a cambiar la constante, que es un número fijo, obviamente, fíjate. Entonces, yo te he puesto dos ejercicios, uno es el que propone la facultad, que es ese que tenés ahí, está escrito, etc. Dos estrellas A y B tienen la misma temperatura, pero la estrella A tiene el doble del radio y la estrella B. Responder, y te pregunto, primero, ¿cuál es la razón entre la potencia de emisión de la estrella A y la B debido a la radiación electromagnética? Y la emisividad de ambas puedes considerarla como el número uno, ¿no? Y la diferencia es que uno tiene el doble radio que otro. Entonces volvés al concepto básico, razón de energía en la unidad de tiempo, chicos. Yo te decía cantidad de calor en el tiempo, pero lo básico es. H es calor en el tiempo, H es energía sobre el tiempo, eso es potencia, ya lo sabemos. Ahora la fórmula en cuestión, que es esta simplificada, pero es esa fórmula. Entonces vos tenés que comparar en la primera pregunta que te formulan, cómo es la razón cociente entre la emisividad que tiene A y B. Entonces el H de A y el H de B. Pero el H de A y el H de B, lo único que difieren, que uno tiene el doble radio que el otro, todo lo demás no cambia, ni la emisividad, ni la constante, ni la temperatura. ¿Te ubicas? Entonces, lo único que haces jugar es la relación entre sus áreas, que es pi por radio al cuadrado. ¿eh? O sea, que es pi por radio al cuadrado de A dividido pi, la razón, pi por radio al cuadrado de B. Nada más que una tiene lo que te propone, debido a la radiación, la emisividad de ambas estrellas, pero sí tiene el doble radio una que la de A que la del B. Entonces pones 2 radio de B, nada más que tenés que elevarlo al cuadrado, dividido radio de B, esta es la que tiene el doble de radio. Entonces lo que te queda, el resto es igual, no te cambia nada, no te cambia, cancelas esto, y esto es 2 elevado al cuadrado del radio, es 4 radio de B. Radio de A es 2 veces radio de B elevado al cuadrado, significa 4 radio de B. O sea que la emisividad, la cociente, la razón de irradiación o tasa, potencia, mejor dicho, entre uno y otro, cociente, es 4 veces uno mayor que el otro. Porque esto es 4 dividido 1. Es este cociente que tienes acá. El resto es igual, así que esa razón, ese cociente,
razón entre la potencia de uno y otro es 4. B, es eso lo que tenés que manejar, cómo es la comparación que hace. El resto no hace, son valores fijos. Repetimos la pregunta, pero del mismo radio, pero la estrella A tiene 2 veces la temperatura absoluta B. Eso es lo otro que puede cambiar. Cambia el radio, acá el mismo radio, pero tiene 2 veces más la temperatura que el otro. ¿Qué repercusión tiene debido a que la influencia de la temperatura es elevarla a la cuarta? Entonces, todo esto está igual, A sobre B, la razón de ese caudal o energía en unidad de tiempo. Todo esto, la fórmula es lo mismo entre A y B. Lo que cambia es la temperatura, lo que te dice acá, David. En segunda pregunta, tiene 2 veces la temperatura de B. Entonces, ¿qué repercusión hay que A tenga 2 veces la temperatura de B? Que eso es 2 elevado a la cuarta potencia. 2 elevado a la cuarta potencia es 16 veces la otra temperatura. Entonces, la razón entre ambas energías de la unidad de tiempo es 16. Esa es la respuesta para la pregunta B. ¿Y cuál es la razón de las estrellas? Si las estrellas tienen el doble de temperatura y el doble de radio, acá hacen jugar los 2 factores de posibilidad de cambio, los otros son fijos, que es el radio y la temperatura. Entonces A considera el doble de radio, tiene el doble de temperatura y el doble de radio A respecto de B. Entonces, esa razón, tenés, por un lado, que cuando tiene el doble de radio, esto ya lo tenías hecho, el doble de radio es 4 veces más la radiación que tiene A que B. Entonces eso ya está calculado. Eso ya lo conoces. 4 veces el factor entre A y B, ¿no es cierto?, de la radiación dependiente de su radio. Y la otra es agregarle la influencia del cambio de temperatura 4 veces superior. O sea, hay una potenciación en la mayor cantidad de radiación por el cambio de la duplicidad de radio y por otro lado la duplicidad de la temperatura, pero que depende de la cuarta potencia. Entonces, una vez la influencia de 4 veces más cambio de radio y 16 veces más por el cambio de temperatura. Entonces, ese es el cálculo final de cómo ha cambiado la radiación debido al cambio de radio y cambio de temperatura. Hay un ejercicio que yo puse más agregado, que tendría que figurar acá, después tú lo agregas, muy elemental, muy básico, no lo agrega ahora, no quiero persistir más en esto, durar más la grabación. Después te lo agrego, es elementalísimo, es un ejercicio que saqué de Serway, no de la universidad, que es muy elemental. Después se los agrego. Listo, jóvenes, ahí paramos.